Saludos, bendiciones, mis amigos, mis amados hermanos. Un gusto, un placer que nos permitas unos segundos de tu tiempo, pero sobre todo que permitas que Dios hable a tu corazón. Estamos muy contentos, muy emocionados. Es el día 3 de este primer aniversario y la verdad estamos cerrando con broche de oro. Déjame refrescarte un poco la memoria. El día miércoles, el primer día, el ministro Manuel Rodríguez nos compartió un tema acerca de nueva vida en Cristo a través del amor, un tema muy interesante, muy hermoso. El día 2, el ministro Carlos Garza nos habló acerca del perdón, tocando una carta un poco quizás menospreciada por todos nosotros, que es la carta de Filemón. Corta, sencilla, pero con un mensaje muy directo y que estoy seguro que impactó nuestras vidas. Si tú no los has visto esos mensajes, te invito a que vayas. Van a estar disponibles aquí en la página de Facebook, en la radio, en YouTube. Tenemos accesibilidad para que tú puedas acceder a estos mensajes, los compartas y que sea de bendición para tu vida. Y como te mencioné, el día de hoy es el día 3, es el cierre de esta conmemoración de aniversario de este podcast y hoy vamos a cerrar con broche de oro. Hoy va a ser la cereza en el pastel, porque hoy el pastor de esta congregación donde estamos ahorita grabando, el pastor Emanuel Quijas, nos va a compartir una palabra acerca de nueva vida en Cristo a través de la santidad. Y estoy seguro que nos va a impactar, nos va a retroalimentar, va a redarguir nuestros corazones. Quiero aprovechar este pequeño espacio rápidamente para agradecerle a la Radio Viva 102.5 FM por este espacio, a Mario Romero también, muchísimas gracias. Y sobre todo agradecerle a los miembros de esta congregación y al ministerio local por el apoyo, por la forma en que se han dispuesto a apoyar este pequeño ministerio que quizás el pastor no lo sepa porque no se lo he platicado del todo. Cuando yo llego a esta congregación el año pasado, en junio, yo aún no estaba en planes, no venía en planes el iniciar un podcast, el iniciar este pequeño proyecto. Y fue gracias a la forma en que aquí me recibieron, la forma en que fueron trabajando conmigo, que nació ese sentimiento, esa inquietud de realizar un proyecto. Entonces es gracias también a esta congregación, a usted, pastor, que esto es llevado a cabo y es una forma de agradecer, es una forma de contribuir a tanto que me han dado la iglesia Bethesda South Central. Y si tú quieres ser parte también, conocer esta maravillosa obra, esta congregación, este ministerio, te invitamos a que nos visites. Estamos en El Paso, Texas, 602 Hills, a 5 minutos del Puente Libre. Sin más preámbulo, quiero entregar este lugar al pastor Emanuel Quijas para que nos comparta la palabra que Dios le dijo que nos diga. Pastor, adelante, todo suyo. Paz de Cristo a todos, todos los que nos están escuchando a través de este medio. Agradezco al Señor Jesucristo por la oportunidad de poder estar haciendo esto para que la palabra del Señor siga siendo esparcida, creciendo en el Señor. Yo creo que debe de ser una de las cosas que cada cristiano debe de tener en su vida. Así que mis hermanos, sin más preámbulos, yo quisiera iniciar hoy en este día y vamos a hablar un tema que creo que es muy extenso en sí. Vamos a tratar de resumir algunas cosas y poder nosotros tratar de explicar lo que es una vida en santidad. Y quiero decir esto, nosotros no vivimos una vida en santidad para ser cristianos. Vivimos una vida en santidad porque somos cristianos. Y eso es muy importante de entender porque muchos o muchas personas, cuando se habla de la santidad, muchos batallan con esto porque tiene que ver con los principios bíblicos y las normas que el Señor Jesucristo nos dejó. Una de las cosas que la palabra del Señor nos dice es ser santos como Él es santos. Así que no somos santos porque una institución o una iglesia realmente lo demanda, sino somos santos y vivimos una vida santa porque el Señor Jesucristo mismo lo demanda, lo demandó a su pueblo. Lo podemos ver en Levíticos cuando le digo sed santos porque yo soy santos. Entonces son cosas importantes. Y hoy quiero leer una escritura y iniciar con esta escritura
¿Verdad? La palabra del Señor dice en San Juan capítulo 8, el versículo 32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es algo muy importante entender la verdad y conocer la verdad. Sí, muchos sabemos la verdad, pero no conocemos la verdad. Y para entender la santidad tenemos que conocer realmente por qué nosotros somos santos. La santidad debe de ser parte de nuestra salvación, porque el que nos dio la salvación es aquel que es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Antes había una ignorancia en nuestras vidas y vivíamos una vida carnalmente porque no teníamos conocimiento de la palabra de Dios. Lamentablemente ahora muchos tenemos conocimiento, pero no vivimos en el conocimiento que tenemos. Y Pedro nos dice, como hijos obedientes, la santidad tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. No son reglas, no son cosas que, porque cuando hablamos de santidad es otra regla, no son son mandamientos. Cuando el Señor dice, sed santos, es el imperativo, una acción de hacer, de actuar, ser, actuar. Y primero de Pedro nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. O sea, cada uno de nosotros tiene un llamamiento en nuestras vidas que nosotros tenemos que entender que fuimos llamados igual, no por una iglesia, no por una institución, no por una organización, sino fuimos llamados por el mismo Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro nos dice, como aquel que os llamó, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. ¿Y cómo es la manera que yo voy a ser santo? El apóstol Pablo dice claramente aquí, en toda vuestra manera de vivir. Como cristianos, nuestro deber, hermanos, es permanecer en una santidad, hermanos, y esto solamente se logra en vivir en una manera santa y piamente para el Señor. Nosotros tenemos que entender, ¿y en qué, hermano? Solamente porque, mis hermanos, cuando hablamos de santidad, nuevamente repito, automáticamente viene a nuestra mente la vestimenta, que es muy importante, pero el apóstol Pedro en su primera carta cuando dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, quiere decir que lo interior es tan importante como lo exterior, porque muchos podemos tener lo interior, pero no tenemos el exterior. Y muchos podemos tener el exterior, pero no tenemos el interior. Y es muy importante, hermanos, que nosotros debemos estar coherentemente con la postura del Señor Jesucristo y vivir, hermano, en la naturaleza de Dios. ¿Sí? Si alguno ama a Dios, dice Primera de Corintios capítulo 8, versículo 3, dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si nosotros amamos realmente a Dios, vamos a vivir conforme Dios nos demanda a vivir. Y decía ahorita, hermanos, una de las cosas que yo estaba diciendo, muchos de nosotros batallamos con lo externo porque realmente lo interno no está bien en nuestra vida. Y cuando hablamos de santidad externamente, automáticamente, hermanos, lo queremos hacer y queremos pensar que es otra regla de vivir de una manera, de vestir de una manera. No, tenemos que vestir de una manera y actuar de una manera que le agrada a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar nuestro carácter, si nuestro carácter es realmente como el carácter de Cristo, ¿sí? Primera de Lucas capítulo 6, el versículo 43 dice, no es buen árbol el que da mal los frutos. Dice, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto.
pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. En otras palabras, si queremos saber qué clase de planta somos por dentro, el fruto por fuera lo va a demostrar. Si yo realmente soy hijo de Dios, por fuera voy a demostrar que soy hijo de Dios, no solamente por dentro. Amén. Nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Lo que hay dentro realmente es lo que hace el árbol. Porque por sus frutos van a ser conocidos. Jesús mismo dice esto en Lucas 6:45. El Señor Jesús nos está diciendo que las personas pueden ser juzgadas por lo que dicen y hacen, ya que estas cosas revelan realmente lo que hay dentro de nosotros. Dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si quieres saber, mi hermano, lo que hay en el interior de una persona, solo tienes que observar las acciones y escuchar realmente lo que dice. No estoy hablando de juzgar, estoy hablando de ser realista en lo que nosotros estamos haciendo. Si una persona a menudo, hermanos, es grosera, hermanos, es obscena, es inmoral, hermanos, entonces así está por dentro. No está viviendo. Y estoy hablando no a alguien inconverso. El apóstol Pedro no hablaba a alguien inconverso, estaba hablando a los convertidos, aquellos que ya seguían a Cristo, cuando estaba hablando conforme a la santidad, porque ellos ya tenían un conocimiento de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que entender, hermanos, cuando hablamos de la santidad interna, y voy a hablar un poco solamente de la santidad interna para poder entender. Voy a decir nuevamente esto y quiero que se quede bien grabado. Como estás por fuera, es lo que está reflejando dentro. ¿Sí? El árbol por su fruto va a ser conocido. ¿Sí? Usted no me puede decir, hermano, que tiene amor cuando realmente por fuera no demuestra amor. Gálatas nos dice esto en el capítulo 5, el versículo 22 al versículo 26, un versículo conocido ya por muchos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, escuche bien esta palabra, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando yo no vivo en santidad, hermano, es porque no he crucificado realmente, realmente mi carne y mis pasiones y mis deseos carnales, dice. Y el versículo 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Esta palabra es fuerte. Este versículo, hermanos, nos habla primeramente en el capítulo 5, el versículo 22, primero nos habla de algo importante. Tenemos que entender, porque muchos leen más los frutos del Espíritu. La Biblia nunca marca algo plural cuando habla sobre el fruto del Espíritu. Lo habla como algo singular. Quiere decir esto, hermanos, es decir, que yo no puedo tener el uno sin el otro. Quiere decir, el fruto está manifestado en una esencia del carácter de Dios, del carácter del Señor Jesucristo. No puedo yo decir, hermanos, que tengo amor y no tener paz. No puedo decir yo, hermanos, que tengo benignidad y no tener mansedumbre. Que tengo fe, y cuando habla fe aquí es de fidelidad. No puedo decir, oh, yo amo a Dios y no le soy fiel a Dios. Entonces no son los frutos, es el fruto, es la naturaleza, es la característica de Cristo que debe de existir en nosotros. Por eso el versículo 24 de ese mismo capítulo 5 dice, los que son de Cristo se han crucificado. En otras palabras, han dejado, han muerto. Cuando uno es crucificado, muere a las pasiones y los deseos carnales que hay en nuestra vida antes de venir a Cristo. Y si nosotros realmente, mis hermanos, somos crucificados en Cristo, no vamos a tener una dificultad vivir una vida en santidad interna para reflejar lo externo.
Yo no puedo reflejar lo externo si mi vida interna no está ligada a la naturaleza divina de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, una de las cosas dice: y recibiréis el don, o sea, el regalo del Espíritu Santo. Y una de las cualidades, una de la esencia del Espíritu Santo es el fruto: el amor, el gozo, el paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, no hay quien te pueda juzgar si estas cosas existen en nuestras vidas. Y es muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Si nosotros decimos ser llenos del Espíritu Santo, escúcheme bien, por naturaleza, hermanos, tendremos el fruto del Espíritu Santo. Yo no puedo decir que soy lleno del Espíritu Santo y no tener la naturaleza de Cristo en la santidad en mi vida. No puedo decir soy lleno del Espíritu Santo y no tener amor hacia mi prójimo, no tener paz hacia mi prójimo, no tener benignidad hacia mi prójimo, mansedumbre, templanza, bondad, fe. No puedo decir, hermanos, es importante entender esto, porque hay una grande diferencia cuando hablamos sobre los deseos de la carne. Los deseos de la carne o las obras de la carne. Si se fija en el capítulo 5, el versículo 19 del mismo libro de Gálatas, dice esto: las obras de la carne, o sea, lo habla pluralmente. Quiere decir que en las obras de la carne sí puedo tener una u otra. Por ejemplo, no soy borracho, pero a lo mejor soy una persona iracunda, ¿verdad? No vivo en hechicerías, porque si usted lee el capítulo 19, habla de hechicerías, habla de orgías. A lo mejor no vivo en eso, pero sí hay pleito, sí hay celo, si hay disensión, hermano, automáticamente me descalifica a tener la naturaleza de Cristo en mi vida cuando yo vivo en el deseo carnal. Porque cuando hablamos de deseo carnal, solamente pensamos en vicios, en alcohol, en drogas. No. El deseo carnal, hermano, habla de disensión. Habla de pleitos, habla de iras, habla de contiendas, que muchas veces estas cosas existen dentro de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia deja de coexistir con Cristo y deja de vivir en la santidad de Cristo, y las vidas no viven en santidad como Él es santo. Y es muy importante, hermanos, es alarmante que muchos cristianos viven en contienda, en celos, en iras, en enemistades, en pleitos. Inclusive, hermanos, hablamos tanto en contra de la idolatría, y cuando hicimos de idolatría hablamos que de los ídolos, de los santos. No, mucho cristiano que está idolatrado con los deportes, mucho cristiano que está idolatrado en los trabajos, mucho cristiano que está idolatrado con los carros, inclusive cristianos, hermanos, que están idolatrados con sus hijos, que no tienen no pueden ni corregir a sus propios hijos. Y eso nos descalifica automáticamente. Y Pablo habla, hermanos, de nosotros no practicar estas cosas, ¿sí? Nosotros tenemos que entender, hermanos, que realmente es la santidad. Que nosotros tenemos que entender que Hebreos capítulo 14, capítulo 12, perdón, versículo 14 dice: seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, hermanos, es la característica básica de Dios, ¿sí? En lo que se refiere a Él, denota la pureza, denota la perfección absoluta. Solo Dios es santo en sí mismo. La santidad, cuando se aplica a nosotros, hermanos, es para hacerse referencia a lo que se separa o pone aparte de Dios. Tenemos que entender la palabra santidad, el concepto de la santidad, hermanos, es separación. Es una separación y una dedicación a Cristo. Por eso hablaba de lo interno. Yo tengo que tener el Espíritu Santo porque estoy separado, no de Cristo, separado para Cristo, y por consecuencia ahora estoy dedicado para
Cristo. Sí, la separación a qué, hermanos? La separación del pecado y la dedicación a Dios. La santidad lo que hace en su esencia nos separa para Cristo y nos separa del pecado y nos ayuda a ser dedicados a Dios. Así que no, la santidad no es para Dios, sino es por causa de Dios. Levítico 19, versículo 2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. No excluye, mis hermanos, a nadie. Y eso es muy importante. Dice, habla a toda. O sea, no solamente a los ministros, solamente a los líderes. No, la santidad es para todos. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santos. En otras palabras, el Señor es la fuente inagotable de la santidad y de Él se desprende toda la santidad. El Señor se comunica al hombre a través del nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, mis hermanos. Y cuando yo recibo el Espíritu Santo, automáticamente estoy recibiendo la naturaleza santa de Dios en mi vida. Así que yo no puedo vivir, hermano, una vida de pecado. Ahora estoy separado del pecado y dedicado a Cristo. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a recibir el poder de lo alto. Cuando en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando yo realmente entiendo lo que es la santidad, que Dios me ha salvado, que Dios me ha lavado del pecado, me ha separado del pecado, mi manera de vivir va a ser una vida de poder, va a ser una vida donde Dios me va a llevar de gloria en gloria en gloria. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas Cristo. Cristo es el que vive en mí, hermanos. El pecado, hermanos, el pecado me aparta de Cristo. Pero cuando yo vivo en santidad, eso me dedica a Cristo. Y es muy importante. La santidad, hermanos, es esencial para la salvación. Y voy a volver a repetirle esto, mi hermano. Quiero que entienda esto. No somos santos para ser salvos. Somos santos porque somos salvos. ¿Sí? Sin santidad nadie verá al Señor. Esto es tan fuerte, hermanos. Esto es tan fuerte de entender esto. San Juan, cuando habla del nuevo nacimiento, San Juan, en referencia a la salvación, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? De cierto digo, el que no naciere de agua, escuche bien esto, de agua y del Espíritu. Ya lo leíamos en Gálatas. El Espíritu, el fruto del Espíritu forma parte de la naturaleza divina de Dios. Y dice: de cierto digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, usted se puede bautizar en el nombre de Jesucristo, pero eso no le da una entrada directa al cielo. La Biblia dice: no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? El bautismo que hoy corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué es lo que quita la inmundicia de la carne, hermano? El Espíritu. El Espíritu Santo viene y quita la inmundicia. La naturaleza divina de Cristo viene y nos quita. ¿Sí? Entonces nosotros, después de la experiencia del nuevo nacimiento, de ser bautizados en el nombre de Jesucristo, hermanos, entonces allí empieza la batalla de la santidad, la separación del mundo. La separación del mundo, mis hermanos. Sí, podemos mirar el hombre cuando fue creado. Adán fue creado un hombre inocente, sin pecado, un hombre santo. Pero por la caída de ese hombre, hermanos, llegó, hermanos, llegó el pecado. El pecado es enemigo de la santidad. Así que, hermanos, todo ser humano, después de la caída de Adán, hermanos, con excepción al Señor Jesucristo, ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 5, versículo 12 lo dice de esta manera. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El mismo capítulo, el versículo 19 dice, porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y el capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos el bautismo en el nombre de Jesucristo, pero no es suficiente el bautismo en el nombre de Jesucristo. Necesitamos vivir una vida santa para Cristo. Necesitamos vivir una vida, hermanos, una naturaleza que no esté viciado conforme los deseos engañosos de esta carne. Hermanos, nosotros, el hombre, se transforma se transforma en un nuevo ser. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Efesios 4:24 nos dice de esta manera, y vestidos del nuevo hombre. Dice lo que dice, esto es muy, muy importante. Y vestidos del nuevo hombre, hablando de la salvación, hablando de la santidad, y vestidos del nuevo hombre. En otras palabras, cuando yo vengo y me entrego al Señor Jesucristo, mi hermano, yo ya no puedo ser la misma persona. Yo ya no puedo ser la misma persona. No puedo ser la misma persona iracunda, peleonera. No puedo, porque dice la Biblia, y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera. Estas palabras, mi hermano, cuando yo me entregué al Señor Jesucristo, tengo que entender, ahora entro en su santidad, en la santidad de Dios, en la naturaleza de Dios, en el carácter de Dios. Hermanos, Pedro nos dice, arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, y subsecuentemente en esta forma progresiva nos vamos despojando del viejo hombre con la ayuda del Espíritu Santo. Tiene que haber una llenura del Espíritu Santo para poder vivir en santidad. Muchos batallamos de vivir en santidad, mis hermanos. No porque es difícil. No es difícil. Lo que pasa es que como preferimos vivir en el deseo carnal, estamos viciados, o sea, estamos adictos. Cuando algo está viciado a algo es porque está adicto al deseo carnal. Y no podemos dejar estas cosas. Nos hacemos viciosos. Y usted ha visto una persona viciosa tirada en las calles. Y muchas veces espiritualmente nosotros así estamos tirados en una calle, hermanos, de tristeza, una calle de amargura, una calle de depresión, una calle, hermanos, de dolor. No porque Cristo no está allí, es porque yo he decidido seguir estando adicto a mis deseos carnales, estar ligado a otras cosas. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, así que amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando, dice Corintios, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que, la santidad, mis hermanos, interna y externa, se tiene que ir perfeccionando. Es día a día. Yo apartarme. Miren lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 12. Tito 2:12 dice, enseñándonos, miren lo que dice, que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas. Tenemos que nosotros renunciar, apartarnos completamente de esas, hermanos, concupiscencias mundanas. Dice, vivamos en este mundo. Muchos dicen, ay, es bien difícil, hermano, vivir en este mundo. La Biblia dice, no, si yo renuncio a vivir de esta manera. Y yo quiero decirle, mi amigo, mi hermano, en este día que nos está escuchando a través de este medio, es tiempo de renunciar a esas concupiscencias mundanas y empezar a vivir en este mundo presente. Como dice Tito 2:12, vivamos en este presente mundo sobria y justa
justa y piadosamente. En otras palabras, yo tengo que vivir, hermanos, como Dios me lo está demandando. Él demanda que nosotros seamos santos. Él no nos está pidiendo de favor. Es una demanda de parte de Cristo. Y si nosotros realmente somos hijos de Dios, vamos a vivir una vida santa, no conforme a los deseos carnales. Porque muchos, hermanos, hacemos excusas o usamos la misma palabra de Dios para excusarnos de vivir en la manera que nosotros estamos viviendo. Hermanos, no. Yo quiero decirle a usted que me está escuchando en este día: apártese de esas concupiscencias, apártese de esa mentalidad pobre que quiere a usted detenerlo, de que usted viva conforme lo que Dios quiere, para que podamos realmente mirar la grandeza, el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos. Si nosotros entendemos cómo nosotros, hermanos, podemos nosotros vivir conforme la palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 10, 3 versículo 10. Es un versículo poquito fuerte, mi hermano. Voy a ir ahí a esa escritura, versículo 3. Voy a capítulo 3, 1 Juan 3 dice, versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Si yo permanezco en Cristo, hermanos, yo me voy a alejar del pecado. Si usted dice: es que, hermano, el pecado ya me trae el diablo no lo trae, porque el diablo no lo puede tocar. Si usted ha sido comprado con la sangre del Señor Jesucristo, no es el diablo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero yo le voy a decir: Dios no permite, hasta donde Dios le permita, Él va a hacer. Pero el que permanece en Cristo, dice, no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso San Juan dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quiere decir que hemos visto la verdad, hermanos. Sabemos dónde está la verdad, pero no conocemos la verdad. La verdad está en Cristo. Si yo conozco a Cristo, si yo realmente conozco la verdad, no voy a vivir una vida pecaminosa. No voy a vivir una vida en pleito, en odio, en contienda, en celos, en disensiones. Voy a vivir una vida, como dice, como el fruto del Espíritu me lo demanda. Voy a vivir una vida santa, porque dice: en toda vuestra manera de vivir. Quiere decir interna, tanto externa, hermanos, porque muchos la externa no la quieren vivir externa, no quieren apartarse y quieren andar en las modas de este mismo mundo. El Señor dice: apartaos de esas concupiscencias de este mundo. Tito lo dice claramente, hermanos. Se lo voy a volver a decir: renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas. Tito lo está hablando, está diciendo: yo no puedo ser como el mundo. No, yo no puedo seguir en las modas que este mundo viene a traer. Y especialmente en las iglesias, hermanos, que queremos hacer las iglesias ahora discotecas para ver si llega la gente más. Esas son concupiscencias mundanas. Si el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirables, ¿por qué queremos meter las tinieblas a la iglesia? Es importante entender esto. Quiero seguirles: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. No se va a enojar conmigo, es la palabra de Dios. Dice: el que practica, o sea, alguien que practica, mis hermanos, es alguien que lo hace seguido. Es alguien que se hace tan bueno que ya no sabe ni que peca. Usted ve los deportistas que practican y usted dice: ¿cómo hizo esa jugada? Le sale tan natural, porque se la mantiene. Muchos cristianos les sale tan natural el pecado, no porque el diablo los tentó, no fue porque el diablo, fue porque usted se mantenía practicando, que ya le sale tan natural. Los hermanos que hablan la mentira tan natural, pues tanto la practican. El pleito, ya nomás están esperando a ver quién le dice a alguien para pelear. Hermano, y la Biblia dice esto: el que practica el pecado, dice, es del diablo. O sea, usted no puede, no hay intermedio, mi hermano. O es hijo de Dios o somos hijos del diablo.
¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Porque aquí dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso si usted me dice a mí, es que el diablo, si usted ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, es porque nosotros deseamos seguir practicando el pecado. Dios, por eso apareció. Él deshizo. Cuando usted lavó, cuando usted fue lavado, cuando usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo, automáticamente el Señor deshizo esas obras del diablo. Lo que pasa es que nosotros queremos seguir viciados en esos deseos. No queremos renunciar, no queremos dejar. Dice, aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, o sea, la semilla, el inicio de Dios permanece en él y no puede pecar. Si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, no puedo pecar. El Espíritu Santo, mis hermanos, no me induce a pecar. El Espíritu Santo no me lleva a pecar. El Espíritu Santo realmente me lleva a buscar de Dios. El Espíritu Santo me ayuda a buscar la esencia, la santidad de Dios, a buscar la perfección en Dios. Dice, porque permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, aquí va, hermanos, el Espíritu Santo, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Eso es la santidad, vivir en justicia y amar en nuestro hermano. Vivir en justicia, hacer lo justo, hacer lo correcto, vestirme de una manera santa, pía, no conforme a los rudimientos de este mundo, no hacer lo que este mundo me está dictando para llenar las iglesias. La Biblia dice, hermanos, que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Quiere decir, lo que vamos a traer a que la gente venga al conocimiento de Cristo es ser santos como Él es santo y vivir una vida pía, vivir una vida justa, una vida, hermanos, que ame a nuestros hermanos. No, la gente no se acerca a nuestras iglesias porque muchos no tenemos la santidad de Dios en el amor a nuestro propio hermano. Y hermanos, y en vez de amar, juzgamos. Estamos viviendo una vida de juicio. Estamos viviendo una vida, hermanos, que solamente estamos apuntando el dedo. Hermanos, la Biblia dice, hermanos, con la vara que midieres, con esa vas a ser medido. Quiere decir que el Señor mismo, con esa vara que tú midas, Dios te va a empezar a medir. Por eso la santidad es tan esencial en la vida de cada cristiano, para vivir como Cristo vivió, para ir por el necesitado, para ir por el afligido, para ir por el hermano que está caído, para ir por la hermana que está caída. Hermanos, la santidad se necesita para poder tener ese amor hacia nuestro prójimo y vivir una vida justa, piamente. Mi hermano, vuelvo a repetirlo. No, hermano, usted dice, la vestimenta, ¿qué tiene que ver? Que tiene que ver mucho, mi hermano. Mi carácter tiene que ver mucho. Eso refleja el carácter de Cristo que realmente debe de estar en mí, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este evangelio está hecho a la imagen, fue inspirado por Dios. No estoy hablando palabra que no es inspirada por Dios. Si el Señor lo dejó escrito, es porque es importante, mis hermanos. Tenemos que entender que Dios nos escogió como un sacerdocio real, como somos linaje escogido. Y luego dice, en primera de Pedro dice, somos nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos, mire, las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? El amor. Ya lo leíamos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, el amor, la paz, gozo, la templanza, la bondad, la fe, la mansedumbre. Esas son las virtudes de aquel que os llamó de su luz, de las tinieblas, a su luz admirable. Es importante entender, hermanos. Segunda de Corintios nos dice, por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. Dice, no toques lo inmundo, y Él nos va a recibir. Sin santidad nadie verá al Señor. Para que Dios me reciba, tengo que dejar de estar tocando lo inmundo. Tengo que apartarme de esto. Tengo que separarme de estas cosas, hermanos. Tiene que haber un sacrificio
vivo en nuestras vidas. Tiene que haber un sacrificio agradable al Señor. Mis hermanos, este tema es muy, hermanos, muy extenso en lo que nosotros estamos hablando. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero decirle en este día, hermanos, tiene que haber un sacrificio en nuestras vidas para vivir en santidad. Tiene que haber un sacrificio. La santidad, hermano, incluye que nosotros sacrifiquemos nuestros deseos y nuestras voluntades y se las entreguemos al Señor Jesucristo. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8: quiero pues los hombres que oren en todas partes, levantando manos santas, sin ira ni duda. Hermanos, es importante entender esto. Es importante que nosotros entendamos que la santidad es impartida por el Espíritu Santo. Si yo tengo el Espíritu Santo, no debo de tener dificultad de vivir en santidad. Si yo realmente digo que tengo el Espíritu Santo, hermanos, no puedo ser desobediente a la palabra de Dios. No puedo yo agarrar la palabra y tratar, hermanos, de hacerla para que sea conforme a mi deseo carnal. Primera de Pedro dice: elegidos según la presencia de Dios en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicado. El Espíritu Santo, hermano, santifica, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, vivamos esta vida santa. Vivamos esta vida santa, hermanos, para que nosotros podamos realmente mirar al Señor en nuestras vidas. Y quiero terminar con este versículo en 1 Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La santidad es esencial para todos nosotros. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, pero tenemos que sacrificarnos para vivir una vida santa en el Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que están por venir, hermanos. Estamos viviendo ya estos últimos tiempos, este último tiempo, y se tienen que ver las maravillas de Dios. Pero un pueblo que sea santo, para que realmente se vea la grandeza de Dios en nuestras vidas. Señor, te doy gracias en este día. Gracias, Señor, porque, Señor, hoy en este día has hablado en nuestras vidas. Si en algún momento, Señor, te hemos fallado en este día, te pedimos perdón. Si en algún momento, Señor, no hemos vivido en esa santidad que tú demandas de nosotros, Señor, te pido perdón, mi Señor. Pero que tú nos ayudes, Señor, y nos des la fuerza, Señor, para poder, Señor, sacrificar estos deseos, sacrificar, Señor, esta voluntad y entregártela a ti completamente. Ayúdanos, Señor, en este día, Señor, a hacer un cambio total en nuestra vida, interno tanto como externo en nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, cada uno de los oyentes en este día, y que esta palabra, Señor, redarguya sus mentes y sus corazones. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios bendiga a nuestro pastor Emanuel Quijas por esta palabra tan reconfortante, tan maravillosa, que nos llegó al corazón. Al menos yo, que estaba aquí detrás de cámaras escuchando. Son cosas que tenemos que evaluar en nuestra vida, en qué estamos fallando, tanto a las personas que nos rodean como en qué estamos fallándole a Dios. Y venía a mi mente el versículo donde Jesús menciona que cualquiera que quiera ir en pos de Él debe negarse a sí mismo, debe negar sus pasiones, negar sus deseos, sus costumbres que tiene tan arraigadas. Tiene que tomar su cruz, tiene que crucificarse y ahora sí seguirlo. Y lamentablemente en muchas cosas fallamos, en muchas cosas estamos decepcionando, si pudiéramos decir, a Dios, pero Él es fiel, Él es misericordioso, y yo sé que
Tú que escuchaste este mensaje, hay algo que redarguyó tu corazón y todos queremos algo nuevo para nuestras vidas. Es por eso el motivo de este aniversario, el lema de este aniversario, nueva vida en Cristo. Él ya manifestó su amor para con nosotros, como lo hablamos en el primer día. Nos ha perdonado de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestros errores. Y hoy nos habla y nos dice, tienen que ser santos, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo para con nosotros. Y quiero agradecer una vez más al pastor Emanuel Quijas por compartir esta palabra maravillosa, agradecer a esta congregación y agradecerles a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo. Compartan este mensaje con alguien que creen que puede ser de bendición. Este mensaje es para todos. Compártelo, sé de bendición para alguien más y sobre todo sigamos adelante. De mi parte, su amigo y hermano Alejandro Martínez, les deseo una excelente semana, bendiciones para ti, para tu familia y nos vemos muy pronto. Bendiciones.